Hola amigos de la salud, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Hoy, como siempre, tendremos la presencia de 4 profesionales hablando de 4 temas totalmente distintos referidos al mundo de la medicina, pero con una particularidad, la forma fácil de entender la medicina. Hablaremos para que usted entienda y comprenda las cuestiones más básicas, sobre todo las patologías básicas que tienen que ver con el cuidado y la prevención en salud. Hola Salud Tucumán. Comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre urología y hoy estamos en compañía del doctor Lucas Rasguido, quien es integrante del Centro Urológico Rasguido que funciona en la ciudad de Tucumán. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es cáncer de testículo. Obviamente es una enfermedad que se produce en los hombres y es importante que usted lo detecte a tiempo. Y esto es muy fácil detectarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque además de realizar y hacer los controles periódicos junto a su urólogo, usted puede hacer un autoexamen de los testículos cada vez que se baña. Lo puede hacer en su casa y de esta forma detectarlo en forma temprana. Esta enfermedad del cáncer de testículo, en caso de detectarlo en forma temprana, puede tener un tratamiento conveniente y puede ser curado oportunamente. El doctor Lucas Rasguido hoy se refiere a este tema. El cáncer de testículo es una patología poco común que se identifica en poblaciones de hombres jóvenes de entre 20 y 40 años de edad, pudiendo así también afectar a niños o a personas mayores de 55 años. Por lo general, el paciente consulta por una lesión tumoral a nivel del testículo o un abultamiento que le genera preocupación. Hay que saber que no todo abultamiento o aumento de tamaño del testículo puede representar una lesión tumoral. Puede ser un hidrocele, como también así la presencia de un varicocele. Lo importante en este caso es realizar la consulta con el urólogo, quien le solicitará otros estudios como ser, por ejemplo, a nivel de laboratorio, los marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, la beta-HCG y la LDH, que nos determinarían la presencia de algunos tipos de tumores a nivel testicular. Otro de los estudios muy importantes para el diagnóstico de esta patología es la solicitud de una ecografía testicular. Así como el estudio de los marcadores tumorales y la ecografía, es muy importante también para el diagnóstico el examen físico del paciente, en donde el urólogo realizará la palpación del testículo en busca de esta tumoración que refiere el paciente y de esta forma poder discriminar si se trata de un tumor a nivel testicular o de alguna otra patología. Una vez realizado el diagnóstico clínico, imagenológico y de laboratorio, se le informa al paciente la necesidad de la resección lo antes posible de este tumor y se procede a la extirpación del testículo. La cirugía es una cirugía que se realiza a nivel de la región inguinal, por donde se extrae el testículo, previamente ligando el cordón espermático, que es por donde se nutre el testículo y a través de donde pasa el conducto deferente. La cirugía consiste en una incisión en la región inguinal, por donde se extrae el testículo, previamente realizando la ligadura de los vasos y del conducto deferente del testículo, para evitar de esta forma la diseminación del tumor. Después de la cirugía se solicita una teleradiografía de tórax, una tomografía de abdomen y de pelvis y nuevamente a los 7 días la determinación de laboratorio de los marcadores tumorales. Todos estos resultados nos servirán para estadificar al paciente y de esta forma, junto a un equipo multidisciplinario, poder brindarle la mejor terapéutica posible. Hay que saber que este tipo de cáncer, diagnosticado y tratado en forma oportuna, tiene muy buenas tasas de curación.
En este bloque vamos a hablar sobre dos patologías que son muy importantes que usted conozca. Una es hernia de hiato y otra es reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Es eso que a usted seguramente le habrá pasado alguna vez, que cuando come en forma excesiva y posteriormente se acuesta por la noche o en la siesta, algo se le produce en el esófago. Es como una especie de vómito que no se llega a producir, pero que es como una sensación del alimento que sube y vuelve a bajar. Y esto le deja una sensación de ardor, una sensación fea en el estómago, en la boca del estómago y en el esófago. Vamos a hablar junto al doctor José Cabrera de qué se trata esta patología, qué es lo que puede estar afectando dentro del sistema digestivo esto y de qué forma se puede solucionar. Entre las diferentes aplicaciones de la laparoscopía hay ciertas patologías que, si bien muchas veces tienen un tratamiento primeramente médico, es decir, con fármacos, con medicación, con pastillas, con cambios de hábitos alimentarios, muchas veces este tratamiento no llega a resolver el problema en forma definitiva y se debe avanzar, se debe llegar a otra etapa, que es el tratamiento quirúrgico. Uno de ellos es la hernia hiatal o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Normalmente cuando nosotros ingerimos un alimento, este alimento va por el esófago, llega al estómago, empieza a sufrir una digestión con jugo gástrico, luego empieza a circular por el resto del tubo digestivo donde va cumpliendo las diferentes etapas digestivas y después absortivas. Pero hay un pasaje secuencial de este alimento, ¿sí? Y hay cierta fisiología, cierto funcionamiento normal de los jugos digestivos, tanto el jugo gástrico, del jugo pancreático, de la bilis y del jugo intestinal. Cuando se altera este funcionamiento y a veces el jugo de un sector pasa hacia otro tipo de sector, como es por ejemplo en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es en la cual el jugo gástrico ácido, en vez de mantenerse en este sector, refluye, sube hacia el esófago, empiezan a aparecer manifestaciones, muchas veces clínicas, que el paciente las percibe, es decir, la sensación de ardor en la parte posterior del pecho, se llama retroesternal, sensación de acidez, sensación de muchas veces hasta tener deseos de vomitar, de que la comida vuelve después de haber ingerido los alimentos. Y esto no solamente es incómodo desde el punto de vista de los síntomas, sino que también genera cuestiones y problemas anatómicos. Cada sector del tubo digestivo está preparado para ciertos jugos, está preparado para cierta etapa del proceso digestivo. Cuando algún jugo que no corresponde llega a otro sector, este tejido no está preparado y puede sufrir lesiones, puede sufrir agresión por estos jugos, como en este caso el esófago, sufre una agresión por este jugo gástrico ácido, que es más corrosivo y que va generando modificaciones en la parte final del esófago, que eso se debe evitar. Cuando esto no se lo puede resolver, como les dije anteriormente, en forma médica, con medicamentos, después de algunos estudios específicos que se hacen, se puede llegar a decidir que el tratamiento adecuado es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Esto se puede hacer por vía laparoscópica y de hecho hoy en día el tratamiento quirúrgico es gold estándar, el tratamiento quirúrgico indicado es por vía laparoscópica y no por vía abierta, no por vía convencional en este tipo de patología. Las técnicas son varias, hay generalmente muy pocas que ya están estandarizadas y son las que se realizan en la gran mayoría de los pacientes y que dan mejores resultados a largo plazo. Se hace por vía laparoscópica generalmente, se libera bien el esófago, que es en la parte que ingresa al abdomen, se trata de liberar también al estómago y generar como una especie de banda con el estómago que genera una zona de mayor presión en el esófago y eso evita que el jugo gástrico ácido refluya y llegue al esófago, evitando de esta manera los síntomas de la enfermedad y no solo los síntomas, sino los cambios anatómicos y en los tejidos que genera este problema y que pueden desencadenar hasta en algún tipo de cáncer esofágico en los grados más severos y avanzados, por los cuales es a lo que uno debe tratar de evitar llegar.
En la medida que vamos creciendo, vamos presentando y sufriendo distintas patologías que, cuando son tomadas a tiempo y son tratadas convenientemente, estas patologías se hacen más suaves, se hacen más llevaderas e inclusive muchas de ellas son curables. El caso de las úlceras es uno de los casos que más preocupa a las personas con cierta edad o de edad avanzada, y especialmente a aquellas personas que tienen problemas circulatorios en venas y arterias, y también especialmente en personas que están relacionadas a algún tipo de diabetes, donde hoy justamente nos habla sobre las úlceras, por qué se provocan, cómo es que se pueden tratar para hacerlas desaparecer en el más corto tiempo posible y cuál es la técnica que él nos propone. Tema muy importante en la calidad de vida de muchos pacientes, las úlceras. Las úlceras es una pérdida de sustancia que lleva más de un mes, que en un paciente que no cicatriza, puede ser de diferentes causas, puede ser, por ejemplo, vamos a principalmente centrarnos en las partes vasculares, en el caso de que disminuya una irrigación, como en el caso de algunos pacientes diabéticos, puedo llegar, o de otras causas, por disminución, etcétera, del flujo, puedo llegar a tener que ese paciente se lastime la pierna o que haya en ese sector una falta de circulación, un golpe y se produzca la úlcera. Otra de las causas es la parte venosa. Una de las cosas venosas tenemos que tener en cuenta lo siguiente: es una enfermedad evolutiva, las varices, la insuficiencia venosa crónica. No es que una úlcera de tipo venoso se hizo hoy de la nada. Es un paciente que ya me viene arrastrando un largo historial, donde voy a tener varices, las famosas varices internas, que son insuficiencias. Nosotros vamos a tener una piel color negra, delgada. Le haremos el estudio, tendremos muchas veces la gran mayoría de las veces enfermedad interna, insuficiencia. Esta úlcera se puede producir por varias cosas. Puede el paciente golpearse, rascarse, diferentes causas traumáticas que me hagan perder parte de esa piel, sumado a esa enfermedad que se produce una alteración a nivel de los vasitos, los más chicos, en las piernas, va a hacer que haya una lesión de más de un mes. Y comenzaremos en una lesión sucia, porque tiene mucha secreción, duele, con los bordes que están rojos, molesto. Si el paciente se le hincha puede perder líquido continuamente. Eso va desmejorando y afecta no solo la calidad de vida del paciente desde el punto de vista físico, también desde el punto de vista psicológico. Es un paciente que lucha, que llora por su tratamiento, que quiere una rápida solución, y es un paciente que cuando ya viene de mucho tiempo, no viene muchas veces por un solo flebólogo, sino que ya ha ido alternando por varios. Y ante esto nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, hay que aclararle bien al paciente cuáles son el pronóstico de él, cuál es la situación en la cual tenemos esa pierna y lo que nosotros vamos a buscar. No dar tratamientos mágicos, decir, voy a cerrar una úlcera, te cierro la úlcera en 2 semanas, en 1 semana. No, hay que plantearse 3, 2, 3, 6 meses, 1 año, ver el tamaño de la úlcera. Y en esto, no tan solo mejorarla, sino algo fundamental en el paciente, que hoy en día en todo el mundo se trata y hay congresos específicos de eso, que es el tratamiento del dolor. Solo aquellos pacientes que tienen una úlcera en diferentes partes del cuerpo, arteriales, venosas o linfáticas, diferentes tipos, y que les duele, saben lo que es vivir y convivir con eso. El paciente llega y te dice, doctor, córteme la pierna, no aguanto más, lloro, y no es así. Este es un paciente que tiene una muy buena evolución, logrando un tratamiento correcto. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos no tan solo en el paciente, sino hay que dejar en claro, y lo que yo busco siempre es decir, cuando me llega el paciente la primera vez, le digo, comencemos con esto, pero tu próxima consulta, venís con tu familia, con algún familiar. Es fundamental porque toda la familia, todo el grupo familiar,
o todas las personas que rodean a este paciente tienen que intervenir en el tratamiento de la úlcera. Y me dirán, ¿en qué? Yo no soy médico, no soy enfermero. Bueno, lo puede llevar a un lugar que lo curen bien, porque lo fundamental de la úlcera es la curación. En programas anteriores estuvimos charlando junto al doctor Ignacio Liszczynski. Es un profesional oftalmólogo muy reconocido en la provincia de Tucumán y también es un referente a nivel nacional. Trabaja inclusive en otras provincias en el norte del país. Hoy vamos a hablar de lo que es la degeneración macular, una segunda entrega. Vamos a recordar qué es la degeneración macular y vamos a ver cuál es el tratamiento que nos sugiere el doctor Liszczynski. La enfermedad de degeneración macular relacionada a la edad, ya su mismo nombre lo está diciendo, que estamos hablando de una patología que va a ocurrir en personas en la tercera edad, ¿correcto? Lo que causó esa maculopatía fue el deterioro de algunas capas de la retina encargadas de justamente no dejar que entre líquido a un sector de la retina. La retina tiene en su parte inferior una gran cantidad de vasos que son las que van a ayudar a nutrir a esa retina. ¿Sí? Nutrir es llevándole el oxígeno y todo el combustible que necesita para funcionar. Esa membrana con el tiempo se ha ido deteriorando. Cuando uno está haciendo el tratamiento en un paciente con un problema macular, va a indicar, vamos a hacer diferentes tipos de etapas de tratamiento. El primer tratamiento, si estamos en una maculopatía de tipo seca, seguramente será el acompañamiento de vitaminas, de antioxidantes, de un buen control de la presión arterial, el tratar de evitar hábitos como el fumar, que el fumar es muy perjudicial para todo lo que sea vascular y para la mácula. Protegerse de rayos ultravioletas. Uno le va a dar una serie de consejos al paciente para tratar de cuidar más esa mácula y que no siga deteriorándose. Cuando estamos ante una maculopatía de tipo húmeda, que es la que tenía la distorsión de la visión y la metamorfopsia y la que había ocurrido en forma abrupta y en forma aguda, bueno, seguramente uno hará primero unas indicaciones de unos antiangiogénicos, de unas inyecciones que se van a colocar en forma adecuada en el ojo a periodos según la necesite cada uno de los pacientes. Si esto no funciona, probablemente uno pueda ir combinando cosas. Puede combinar, puede hacer algo de láser, puede también, aparte de estas drogas, colocar corticoides dentro del ojo, puede también, aparte de estas drogas, colocar dispositivos que son de liberación lenta. En la maculopatía también hay un gran desarrollo también a nivel de lo que se puede hacer hoy, inclusive hasta de tratamientos quirúrgicos, cuando un edema o un problema macular en el tiempo no ha sido efectivo todos los otros tipos de tratamientos que hemos hecho en forma previa. Cuando todo esto que uno hizo, la mácula ya ha realizado una cicatriz, digamos, no ha podido mejorar la visión y no se han podido mantener la función visual de cada una de estas capas, y estamos ante una situación de una secuela, o sea, de una cicatriz en donde esa parte de la función de la visión de la retina ha sido alterada. Seguramente será el momento de indicar y de ayudar a este paciente con elementos que se llaman hoy elementos de baja visión, para tratar de fortalecer y de mejorar toda la parte de la retina que sí está funcionando correctamente. Por lo tanto, hay gente especializada en todo lo que es baja visión para poder ayudar a todos estos pacientes a que puedan desarrollar su vida y sus objetivos con la mayor eficiencia posible. Uno se puede plantear que por ahí lo que quiere es leer. Bueno, hay ayudas ópticas para mejorar la visión para cerca. Otro vendrá con un interés que tiene más, un interés de ver más la televisión. Bueno, habrá ayudas ópticas mejores para cada una de las distancias y para cada una de las cosas que uno quiere y necesita desarrollar. En el tiempo hay que seguir haciendo controles en forma seriados,
uno evaluará según la enfermedad del paciente cada cuánto tiempo, pero el seguimiento es importante de por vida, ya que la enfermedad puede volver a recrudecer o puede volver a activarse. En este bloque vamos a hablar sobre un tema muy importante y un tema que usted debe conocerlo en profundidad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una enfermedad que puede ser evitable, puede ser tratada a tiempo en forma conveniente y puede ser totalmente curada. Estamos hablando del cáncer colon rectal. Es un cáncer que tiene bastante frecuencia. Es la séptima causa de muerte dentro de los distintos tipos de cáncer en el mundo entero. Y esto es una enfermedad que, reitero, que de ser tratada, de ser diagnosticada a tiempo, puede ser curada en su totalidad. Hoy el doctor Fernando Marosi, quien es gastroenterólogo y trabaja en la ciudad de Santa Fe, nos explica por qué es que puede ser detectada a tiempo esta enfermedad, que es el cáncer colon rectal, cuáles son los síntomas más frecuentes y, sobre todo, cómo podemos a determinada edad realizarnos exámenes para tratar de detectarlo a tiempo, para tratar de evitar esta enfermedad. El doctor Fernando Marosi, desde la ciudad de Santa Fe. Esta es una enfermedad extremadamente frecuente. Es la séptima causa de muerte por cáncer en el ser humano y se estima que en el mundo fallecen más de 500.000 de personas por año por cáncer colorectal. Es una enfermedad que fundamentalmente predomina a medida que pasan los años, o sea, predominan las personas mayores de 60 años y los factores de riesgo para contraer el cáncer colorectal es justamente la edad, por arriba de 60 años, pero fundamentalmente los antecedentes familiares. Si uno tiene la desgracia de tener en la familia un antecedente cercano de un familiar con cáncer de colon, tiene que prestar mucha atención a este cuadro, porque el cáncer de colon, sin ser una enfermedad completamente hereditaria, hay una predisposición genética a esta enfermedad, y si uno tiene un pariente con cáncer de colon que tuvo la desgracia de tener esta enfermedad muy joven, entonces los mismos miembros de la familia, otros miembros de la familia, tienen también riesgo de contraerlo, por eso tienen que consultar al médico precozmente para determinar si hay algún tipo de probabilidad de tener esta enfermedad. Esta enfermedad se desarrolla fundamentalmente de lo que se denominan pólipos colorectales. Los pólipos son como vegetaciones o lesiones que crecen hacia la luz del colon y a medida que pasan los años van creciendo y llegan a desarrollar malignización y en un periodo que va entre 5 y 10 años pueden desarrollar un cáncer colorectal. Por eso es muy importante en materia de cáncer colorectal es la prevención, porque si uno previene y detecta precozmente la aparición de estos pólipos y los trata, evita el cáncer colorectal. El diagnóstico se hace con las manifestaciones clínicas. El paciente suele tener síntomas como dolor abdominal, es muy frecuente que cambie la forma de cuerpo, o sea, no tiene su forma de evacuación normal, algún cambio notó, a veces puede tener un sangrado digestivo bajo o pérdida de peso. Entonces esto debe alertar que uno puede tener una enfermedad del colon y específicamente un cáncer colorectal. Y eso debe motivar al médico a hacer estudios complementarios, fundamentalmente la videocolonoscopía es altamente efectiva para el diagnóstico y no solamente permite hacer el diagnóstico específico, sino que permite la toma de muestra para el análisis histológico y de confirmación. El tratamiento, hay distintos tratamientos de la enfermedad del cáncer de colon, tanto el quirúrgico como el tratamiento oncológico, pero quiero recalcar lo que
es lo más importante, que esto es una enfermedad que podría prevenirse. Es una enfermedad que en las guías mundiales, por arriba de 50 años, todas las personas deberían realizarse un estudio del colon para determinar la presencia de enfermedades que potencialmente pueden desarrollar un cáncer colorectal, como habíamos dicho, son los pólipos. Si uno detecta un pólipo del colon, se puede tratar endoscópicamente, extrayendo ese pólipo, y de esa forma evita la progresión que lleva muchos años, pero la progresión es inexorable hacia un cáncer de colon. O sea que el mensaje es que todos los pacientes por arriba de 50 años deben hacerse estudios para determinar si no existen enfermedades predisponentes a esta enfermedad. Amigos, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de nuestro programa Hola Salud Tucumán.